Buen día, yo soy la doctora Sabataro y hoy vamos a hablar de lo que es la anatomía ginecológica. Primero tenemos que hablar de lo que es la pelvis ósea. Está formada por dos huesos ilíacos, la sínfisis pubiana, el sacro y el coxis, como se ve en la imagen de la derecha. Después tenemos que dividirla en lo que es la pelvis mayor, por encima muy claro que pasa lo que es el promontorio, las líneas inlaminadas y el borde superior de la sínfisis pubiana. Y por debajo de este plano está lo que es la pelvis menor, la cual a su vez se va a dividir en estrecho superior e inferior. El estrecho superior está formado, como marcan los puntos de la imagen, de posterior hacia anterior por el promontorio, el borde anterior de las alas del sacro, las articulaciones sacroiliacas, la línea inlaminada, la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea y por último la sínfisis pubiana. El estrecho inferior, de anterior a posterior, tenemos la sínfisis pubiana, la rama isquiopubiana, la tuberosidea isquiática, los ligamentos sacrotuberosos y el vértice del coxis. Después, cuando ya pasamos de los huesos a los órganos genitales externos, tenemos lo que es la vulva, el monte de Venus, que es una prominencia adiposa que está por encima de la sínfisis del pubis, labios mayores y los labios menores. Los labios menores se van a unir, ¿sí?, por delante formando lo que es el prepucio del clítoris y por la parte posterior van a formar lo que es la horquilla perineal, como se ve en la imagen. El clítoris es el órgano eréctil, ¿sí?, que en el borde inferior de la sínfisis del pubis está formado por lo que son los cuerpos cavernosos. Y por último tenemos también las glándulas de Bartolini. Después, embriológicamente, tenemos todo el desarrollo de lo que son los genitales externos, ¿sí?, desde el tubérculo genital, el seno urogenital y los pliegues anales, ¿sí?, el pliegue urogenital y el engrosamiento labioescrotal, que, ¿sí?, embriológicamente, según el sexo femenino masculino, se va a dividir para formar finalmente, como lo conocemos en el adulto, el prepucio del clítoris, labios menores, labios mayores, y después, bueno, todo lo que es el raje perineal hasta llegar al ano. Este es un corte sagital de la pelvis para ubicar anatómicamente los genitales internos femeninos. Tenemos en la imagen se ve primero lo que es el ovario, en la parte superior. Tenemos después lo que son las trompas, el útero, lo que es el cuello del útero, y después está lo que es la vagina. En contacto, obviamente, con lo que es la vejiga, el recto, que después vamos a ver la importancia. Este es otro corte para evaluar, obviamente, de nuevo los genitales internos femeninos. Y después, hablando de cada uno en particular, tenemos el útero, tiene tres partes, ¿sí?, lo que es el cuerpo, el istmo y el cuello. El cuerpo tiene una forma triangular, tiene dos caras, una anterior y una posterior, y tres bordes, superior o también denominado fondo, y los dos bordes laterales. La unión de lo que es el borde lateral con el fondo me da origen a lo que es el cuerno del útero, que es donde se insertan el ligamento redondo, la trompa y el ligamento útero-ovario. Después está el istmo y por último el cuello uterino, ¿sí?, que incluye al istmo en una longitud de 3 a 5 centímetros y va desde lo que es el orificio cervical externo al orificio cervical interno. Y se va a dividir por la inserción vaginal en la porción superior o supravaginal y la inferior o intravaginal, que es el denominado hocico de Penca. Acá tenemos para evaluar lo que es la versión y la flexión, ¿sí? La posición del útero puede ser en anteversoflexión o retroversoflexión. Y además, lo que son los genitales internos van a estar fijados por diferentes ligamentos. Tenemos los ligamentos redondos que van desde el cuerno uterino, como habíamos dicho que se insertaba desde ahí, hacia la parte inferior y termina en lo que son los labios mayores. Después tenemos los ligamentos uterosacros, que lo que unen es la porción superior del cuello con las zonas laterales del sacro. Los ligamentos anchos van desde la pared pélvica lateral y forman unas alas que rodean al útero, así como si fuese una sábana que cae rodeando al útero, y su borde superior rodea todo lo que es la trompa de falopio, y por debajo de la trompa se denomina lo que es el ligamento infundíbulo pélvico. Por debajo de este ligamento se pueden palpar los vasos uterinos y también los ligamentos cardinales. Estos ligamentos cardinales o de Merkenroth van desde lo que es la cara lateral del istmo hacia la pared de la pelvis. Acá tenemos otra visión anatómica, ¿sí? Podemos ver, ¿sí?, de anterior a posterior lo que es el uraco, la vejiga, el útero
donde vemos los ligamentos redondos, que salen hacia anterior, y después tenemos lo que son las trompas y los ovarios. Después, más hacia posterior, está el ligamento útero-sacro. Después tenemos lo que son las trompas de falopio. Estas están situadas a ambos lados del útero, van desde el cuerno hasta la proximidad del ovario. Están en el borde superior del ligamento ancho y tienen un trayecto de 12 a 13 centímetros y un diámetro de 2 a 3 centímetros. Estas están irrigadas por lo que es la arteria tubaria, que viene de la arteria ovárica y de las uterinas. ¿Qué es lo importante de la trompa de falopio? Que se va a dividir en 4 zonas. Tenemos la porción intersticial, que tiene un trayecto intramiometrial, ¿sí? Es donde lo que habíamos hablado de los cuernos, ¿sí? Lo que es la región del cuerno uterino, intramiometrial es la zona esa de la trompa de falopio. Después tenemos la porción del istmo, que une lo que es el cuerpo con la ampolla tubaria. Después tenemos la ampolla, es la parte más extensa y más amplia, y después tenemos el pabellón, que es la porción terminal de la trompa, y es donde se encuentran las fimbrias y es responsable de captar al ovocito. Bueno, acá vemos la trompa en lo que es el istmo y la ampolla, ¿sí? Finalmente la fimbria llegando a lo que es la proximidad del ovario. Los ovarios son órganos bilaterales que están situados en la fosa ovárica, están formados por la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Por la base del ovario tenemos el nervio y el vaso obturador, y por el borde posterior pasan los uréteres y los vasos hipogástricos. El polo superior del ovario es el que está en contacto con las fimbrias o con la trompa, y el polo inferior está más orientado hacia lo que es el útero y se fija por el ligamento uterovárico. El borde anterior del ovario está unido a lo que sería la hoja posterior superior del ligamento ancho por el mesovario, que es por donde le va a llegar todo lo que es la vascularización y la inervación al ovario. La vascularización del ovario tenemos la arteria ovárica, que se llama de la aorta abdominal, y la arteria tubovárica, rama de la uterina. Acá tenemos unas imágenes, ¿sí?, de los ovarios y localizados en contacto con las trompas y el útero. Al igual, ¿sí?, que lo que veníamos hablando, hay diferentes medios de sostén que mantienen el ovario en la posición en la que está. Como habíamos dicho antes, el mesovario va desde la porción inferior de la trompa hasta el borde superior del ovario y no lo engloba, ¿sí?, como se ve en la imagen de la derecha. Tenemos el ligamento infundíbulo pélvico, ¿sí?, es el único elemento que va a fijar al ovario a la pared de la pelvis, y va desde el borde externo del ovario, por dentro del ligamento ancho, hacia lo que es la pared de la pelvis. Y por último, el ligamento útero-ovárico, que como lo dice su nombre, une el ovario con el cuerno uterino. Después tenemos lo que es la vagina, ¿sí?, es un conducto de músculo membranoso que mide de 8 a 11 centímetros y comunica lo que es el útero con la vulva, ¿sí? Está situada entre la vejiga hacia adelante y el recto hacia atrás. ¿Cómo se va a irrigar? Sí, parte de lo que veníamos hablando de lo que es la irrigación de la pelvis. Tenemos la aorta, la arteria ovárica y las ilíacas comunes. De ahí tenemos lo que es la arteria ilíaca externa, que va a dar lo que es la femoral, y la interna, que se va a dividir en 2 troncos. El tronco posterior, que tenemos la arteria iliolumbrosacra lateral y glútea superior, y el tronco anterior, que me va a dar ramas parietales, el obturador, glúteo inferior y la columna interna, y las viscerales, que tenemos la vesical superior, la hemorroidal media, la uterina y la vaginal. La arteria uterina nace de lo que es la arteria hipogástrica, penetra al órgano en donde está el ligamento ancho a nivel del istmo, y me da una rama tubaria y una rama ovárica que se van a estomazar con la arteria ovárica a nivel del meso ovárico. En la zona en la que la arteria uterina se incurva está en mucha relación con lo que es el uréter, y es importante que entiendan que la arteria uterina, ¿sí?, cruza el uréter, ¿sí?, por delante y por encima. Es un reparo anatómico importante. Después tenemos la arteria vaginal, que viene de la arteria hipogástrica, de la uterina o de las vesicales superiores, y va por detrás del uréter hacia la porción superior de la vagina, donde se van a estomazar
con la rama descendente de la uterina y forma toda la red vascular de la vagina. La arteria pudende interna es la arteria del perineo y de los órganos genitales externos y me da tres ramas. La hemorroidal inferior, que irriga todo lo que es el conducto anal. Después tenemos la arteria perineal, ¿sí? Que va a lo que son los músculos isquiocavernosos, vulvocavernosos y perineales transversos. Y por último, la arteria del clítoris. Acá tenemos toda la red vascular, ¿sí? Desde la arteria vaginal, la uterina y la ovárica. Como saben, a inervar los genitales externos del perineo tenemos el nervio pudendo, que viene de las ramas anteriores de los nervios sacros, ¿sí? El 2, el 3, el 4, y se va a dividir en tres ramas. Hemorroidal inferior, que va hacia lo que es el esfínter anal externo y la piel del perineo, y el nervio perineal, que va a inervar todo lo que es el esfínter anal externo, el músculo elevador del ano, los perineales superficiales y profundos, el isquio cavernoso, bulbo cavernoso y el esfínter de lo que es la uretra membranosa. Y por último, da lo que es la tercera rama, que es el nervio dorsal del clítoris. Los genitales internos, a diferencia de lo que hablamos antes, está inervado por lo que es el sistema autónomo, y a nivel de lo que es la bifurcación de la aorta tenemos todo el plexo hipogástrico superior o presacro y el hipogástrico inferior. Estos se van a ir hacia adelante, hasta la porción superior de la vagina, y ahí van a recibir el nombre de lo que es el plexo pélvico, que se va a dividir luego en lo que es el plexo rectal, uterovaginal y vesical. Después tenemos los plexos ováricos, que vienen del plexo aórtico y renal, para inervar así los ovarios, la cara externa de la trompa y los ligamentos. Bueno, acá tienen la bibliografía. Muchas gracias.